Agradezco a nuestro compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez que me tome la llamada para hablar sobre el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Hoy él escribe al respecto en su columna Razones en el periódico Excelsior. Se llama su columna de hoy La justicia y la guerra del Chapo. ¿Cómo estás, querido Jorge? Me da gusto saludarte. Un placer estar contigo, Pascal, con todos los amigos del auditorio. ¿Qué balance haces de este juicio, pues que concluye 3 años y medio después de su detención, la última de sus detenciones en Los Mochis y 2 años y medio después de su extradición, Jorge? Mira, la primera conclusión, más allá del juicio, que lo expreso bien en la columna que tú citabas, es ¿por qué hicimos ese juicio aquí? Es una pregunta que nuestro sistema, los delitos del Chapo se cometieron aquí en México. Sí. Los delitos, la mayoría de los delitos por los que fue juzgado en Estados Unidos son delitos que se cometieron en nuestro país. Ujú. Por supuesto que hay muchas víctimas por las drogas en Estados Unidos, se cometieron muchos delitos allá, pero la cantidad de víctimas de muertes, tanto por adicción como por la violencia, en México suman decenas de miles. ¿Por qué no pudimos tener ese juicio en México? Me parece que esa es la primera reflexión que hay que hacer. Y después, sobre el juicio en particular de Estados Unidos, me parece que es un juicio, como le gusta a la justicia estadounidense, ejemplificador. Se le sumaron al Chapo Guzmán eh, todo el malestar, todo el dolor y todo, vamos a decirlo en el mejor sentido de la palabra, el mejor deseo de venganza Ujú. que hay contra estos personajes que en Estados Unidos, ¿no? Y por eso una condena tan terrible, en condiciones tan terribles, la que recibe este hombre. En una cárcel tan terrible, ¿no? Sí, claro, va a ser muy difícil el resto de la vida del Chapo Guzmán, si es que le podemos llamar vida, vivir en esas condiciones, ¿no? Oye, Jorge, entonces, pues muchos de los crímenes que cometió en México, pues simplemente no recibieron justicia, no fueron parte de este juicio. Y el Chapo Guzmán sigue impune. El Chapo Guzmán estuvo detenido eh, varios años en México en su primera condena, desde 1993, si no me equivoco, hasta el año 2001 no tuvo condenas, Ujú. estuvo todo el tiempo procesado pero sin condenas. Después nuevamente fue detenido, tampoco llegó a tener una condena. En su tercera detención finalmente se decidió muy rápidamente extraditarlo, como si no pudiéramos tener a un personaje de estos en una cárcel en México, no pudiéramos hacerlo en juicio Ujú. en México. Y en todo caso habría que revisar nuestros sistemas penales, nuestros sistemas de impartición de justicia, porque lo cierto es que, como tú dices, los crímenes que cometió el Chapo Guzmán en México han quedado para la justicia mexicana impunes, nunca han sido juzgados. Tú dices en O sea, tu han sido columna, juzgados, pero pues nunca han tenido una pena, ¿no? sí, tú dices que han sido víctimas, pues miles de soldados, marinos, policías, ministerios públicos e incluso jueces, que paradójicamente el propio Estado no honra. Sí, eso me parece. Mira, ahí yo reflexionaba en este tema sobre cómo se originó esta guerra, que políticamente le han llamado la guerra de Calderón, o como quieran llamar. La verdad comienza antes de que Calderón asuma el gobierno y sigue hasta el día de hoy, mucho después de que lo terminó. Eh, es una guerra entre cárteles, así comienza, y es una guerra después de cárteles contra el Estado mexicano, y donde olvidamos, a mí me llama mucho la atención, hay miles de policías, soldados, marinos, jueces, ministerios públicos que han sido asesinados. ¿Tú has visto alguna vez, o nuestros amigos del auditorio han visto alguna vez, más que fuera de algún hecho muy puntual, eh, que hayan sido honradas las víctimas del Estado en la lucha contra el crimen? Yo no lo he visto. Se hizo alguna cosa, ¿te acuerdas de un monumento que ha sido vandalizado 1000 veces
ahí cerca de Campo Marte. Sí, el monumento a las víctimas. Y, sí, a las víctimas, pero no mucho más, incluso hasta casi en forma vergonzosa, Sí. no como escondiéndolo. Y son las víctimas que ha tenido el Estado en la lucha contra traficantes. Me llama mucho la atención y es la misma razón, creo, por la cual no se termina juzgando a los principales narcotraficantes en México. Los más importantes reciben algún tipo de juicio. En México rápidamente se los extradita a los Estados Unidos. No de ahora, no de siempre. Una de las primeras medidas del gobierno de Felipe Calderón, de uso José Luis Santiago Vasconcelos, cuando era responsable de la lucha contra las drogas, en enero del 2007 fue agarrar un avión, meter 17 narcotraficantes, incluyendo 100 Cárdenas, y mandarlos a Estados Unidos, ¿no? Jorge, ¿qué pasará con la estructura de las organizaciones criminales, particularmente la que lideró el Chapo Guzmán, el Cártel del Pacífico de Sinaloa? ¿Esta condena en algo va a impactar en la estructura delictiva o en la operación delictiva, o será simplemente una anécdota, una nota de pie de página? Mira, yo creo que para la estructura puede ser que los afecte en otro sentido, en el sentido de la lucha por la sucesión que se da entre los Chapitos, los hijos del Chapo, el Mayo Zambada, Rafael Carpintero, que se ha involucrado también por ese cártel. Nadie sabe si el Azul Esparragosa está vivo o no, pero sí está su hijo, que se fugó de la cárcel, es uno de los que está operando. Pero yo creo que ese cártel ya se ha estabilizado y se ven todos los informes, incluso de los propios Estados Unidos. El cártel de Sinaloa sigue siendo el mayor proveedor de drogas, junto con el cártel Jalisco Nueva Generación, en la propia Unión Americana. El cártel es una empresa. Si se muere el presidente del Consejo de Administración de una empresa, la empresa sigue funcionando. Con un agregado, hacía mucho tiempo que el Chapo Guzmán ya no era el operador del cártel. Incluso después de su segunda fuga, estuvo aislado, tuvo tiempo para reunirse con Ken del Castillo y demás, pero no tuvo tiempo, por ejemplo, para reunirse, según las propias crónicas, con el Mayo Zambada, que es el gran operador. Entonces, en el propio juicio, sus defensores, y no sin falta de razón, argumentaban que no era solamente el Chapo, que ahí había muchos otros personajes, incluyendo el Chapo, que comandaban y comandan ese cártel. Entonces yo no creo que el cártel en ese sentido se lo vea afectado. Se lo ve afectado en todo caso en su lucha con el cártel Jalisco Nueva Generación, que es un cártel que nació del cártel de Sinaloa, asociado con el cártel de Sinaloa, y que ha adquirido vida propia, ¿no? Jorge, por último, hizo comentarios el presidente López Obrador esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional. Le preguntaron sobre el caso, dijo: lamento mucho que se den casos como el Chapo Guzmán, yo no quiero que nadie esté en una cárcel o en un hospital, mi deseo es que todos los mexicanos sean felices, no haré leña del árbol caído. Y luego habló de los bienes confiscados al Chapo, dice que le corresponden a México y lo vamos a revisar. Estoy de acuerdo con el abogado de Guzmán Loera, esos bienes pertenecen a nuestro país. ¿Qué opinas? Primero hay que ver cuáles son los bienes, porque la información que hay es que hay muy pocos bienes. Cuando Estados Unidos habla de 12.500 millones de dólares que le embargará de alguna forma al Chapo Guzmán, lo cierto es que no hay un solo dólar de embargado, no hay cuentas del Chapo Guzmán o de la familia del Chapo Guzmán que hayan sido embargadas en Estados Unidos. Hay algunos bienes en México muy puntuales, casas y demás, pero no hemos encontrado, o no se han hallado, o no se han querido encontrar los testaferros o los que manejan el dinero. El dinero no es del Chapo Guzmán, hay que entenderlo también. El dinero es del cártel de Sinaloa y de quienes manejan el cártel de Sinaloa. Entonces, es una estructura muy amplia, no es un personaje, no depende de un personaje, y me parece que el gobierno tendría que hacer un esfuerzo mucho mayor en este gobierno y los anteriores, en los esquemas de lavado de dinero del narcotráfico.
para llegar realmente a esos bienes. Hay un temor, yo lo expresaba en una columna hace unos días, es absolutamente subjetivo, no tengo ninguna información objetiva al respecto. Pero ¿qué sucede si, como ha hecho con el tema de los migrantes, el gobierno de Estados Unidos dice esos 12.500 millones de dólares que le queremos cobrar al Chapo están en México, entonces vamos a hacer como el muro, se los vamos a cobrar en aranceles porque allá no decomisan sus propiedades y lo vamos a cobrar a la mala? No es descabellado que ocurra, porque es una especie de método, de táctica que utiliza el señor Trump. Y estamos muy atrasados en eso. Los recursos, más allá de discutir si son de México o de Estados Unidos, lo cierto es que los recursos no aparecen. Habrá que identificarlos. Alguien los está usufructuando y alguien los tiene, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que llama profundamente la atención. Caen muchos capos de la droga, pero nunca cae el dinero. Pues Jorge, como siempre, muy agradecido por estos minutos. Te mando un fuerte abrazo. No, gracias a ti, un saludo a todos los amigos de la auditorio, un abrazo. Gracias, un abrazo. Jorge Fernández Menéndez, usted puede leer su columna Razones en el periódico Excelsior, sale de lunes a viernes y el día de hoy está dedicada a pues la sentencia de Joaquín El Chapo Guzmán. Consúltela.